Gracias, diputado Vidal. A continuación, y en el tiempo de Renovación Nacional, le damos la palabra al diputado Luis Pardo. Diputado, tiene la palabra, por favor. Quiero partir, por su intermedio, señor presidente, compartiendo con el diputado Naranjo la preocupación por la democracia y los derechos humanos como un valor universal, sin distingos de quién los viole o quién se vea afectado. Sin embargo, me parece que hay buenas razones para que esta sesión especial se refiera específicamente al caso de Venezuela, porque él mencionó una serie de países distintos y que no corresponden o no pertenecen a nuestro continente, donde nos une con Venezuela una historia común, donde nos une una carta democrática que fue suscrita por nuestro país y por Venezuela, y donde hemos sido objeto recíprocamente de la solidaridad de ambos países cada vez que en los respectivos países ha habido situaciones de conflicto o de amenaza. El diputado Vidal, por su intermedio, presidente, pedía un análisis, pero hizo un largo análisis de un largo listado de opiniones personales respecto de otros temas y no sobre el tema que nos convoca. Yo quiero proveerle algunos datos para el análisis. Tuve la oportunidad entre el año 2009 y el año 2015 de presidir la Asociación Internacional de Radio y Televisión y haber visitado Venezuela por lo menos una docena de veces durante la dictadura del señor Chávez, del comandante Chávez, para ser más exacto. Ya en ese año, señor presidente, en el año 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciaba en sus informes oficiales la inhabilitación administrativa de los candidatos opositores. Ya en ese tiempo, más de 1000 jueces y 800 fiscales habían sido designados a dedo por la dictadura del comandante Chávez, en un mecanismo provisional que le permitía tener a su merced a los fiscales y a los jueces, a los cuales instruía por televisión. En sus largas cadenas televisivas, él instruía a los jueces respecto de cómo resolver los temas que estaban en el debate público en ese minuto. Y es así como también en el mismo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hechos de los cuales además pude ser testigo presencial, el presidente Chávez acusaba criminalmente por delitos como rebelión, subversión y otros a los líderes opositores y a los defensores de derechos humanos, encarcelándolos por largos periodos y empezando ya en esa época a evidenciarse la presencia de prisioneros o detenidos políticos en Venezuela. El mismo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que están citados por algunos de los simpatizantes del gobierno chavista cuando les conviene, condenó el incumplimiento de las medidas cautelares que la Corte Interamericana, a lo menos en 2 causas, había evacuado en ese momento, causas que al día de hoy, estoy hablando de la causa por Radio Caracas Televisión y por Globovisión, fueron además falladas favorablemente por la Corte Interamericana y que posteriormente fueron nuevamente también desconocidas por el gobierno bolivariano. En ese mismo periodo asistimos al cierre de Radio Caracas Televisión, cierre arbitrario que significó el primer manotazo a la libertad de prensa en Venezuela y que fue sucedido posteriormente por centenares de cierres de radioemisoras, tanto de radiodifusión sonora como televisiva, la persecución de la prensa escrita, el bloqueo del papel prensa y la persecución, por supuesto, de periodistas y líderes de opinión. Todo esto, señor presidente, son datos que en ese tiempo ya se conocían oficialmente y, sin embargo, ninguno de las democracias en ese entonces fue capaz de hacer frente a esta grave situación. Creo que hoy día es imperativo que frente al nuevo avance sobre el orden constitucional en Venezuela, con el desconocimiento de la Asamblea Nacional, nuestro país sea enérgico, mantenga las medidas que ha adoptado el gobierno para protestar en conjunto con la comunidad internacional y hagamos por fin frente a esta vejación que está sufriendo el pueblo venezolano a manos de un gobierno dictatorial. Muchas gracias, diputado Pardo, por vuestra intervención. A continuación, y en el tiempo de la bancada de la Democracia Cristiana, le damos la palabra